café con Xavier García Bou, maestro de primària, especialista en música i monitor escolar de la Federació Catalana d'Escacs. Xavier és coordinador del projecte de ajedrez educativo de l'Escola Jaume Balmes del Prat de Llobregat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xavier? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, preparada con el café y preparada para que nos cuentes, que hoy vienes a hablarnos de las posibilidades del ajedrez en el ámbito educativo y escolar. Tú defiendes, de hecho, que se habla del ajedrez como juego, como deporte, incluso como arte, ciencia, pero también es un lenguaje, ¿no? El ajedrez. ¿Cuáles son sus similitudes con el lenguaje? ¿Y cómo crees que contemplar el ajedrez como un lenguaje puede acercarlo al terreno escolar? A ver, ya Saussure, padre de la lingüística moderna, Ujú. comparaba el lenguaje con el ajedrez. Nos decía que el significado de cada palabra, su verdadero significado, se adquiere en relación con el resto de palabras, según su contexto, según su situación. Lo mismo sucede con las piezas del ajedrez, que su importancia, su verdadera importancia, viene en función de la relación que establece con el resto de piezas en cada una de las posiciones. También decía Saussure que si cambiamos una palabra de la posición en la que se encuentra, la oración puede modificar bastante su significado. En una partida de ajedrez, si cambiamos la posición de una de las piezas del tablero y con solo una jugada, la posición puede cambiar por completo. Y sobre la importancia que tiene en la educación el tema del lenguaje, en primer lugar comentar que tiene unas normas, evidentemente, como el lenguaje, que es mucho más sencillo aprenderlo que una lengua, jugar al ajedrez, y nos permite establecer relaciones entre los alumnos y las alumnas, sobre todo si son recién llegados de otros países y no hablan nuestra lengua, nos permite relacionarlos, comunicarse con casi cualquier persona, no solo con cualquier compañero. Y además, esto es muy importante en educación, da voz y voto a cualquier alumno y alumna. Es una herramienta inclusiva potentísima. Tenemos muchos niños y niñas en nuestras aulas que tienen muy poca confianza en sí mismos. Pues bien, con el ajedrez tienen que mover, tienen que tomar decisiones. Ujú. Es un diálogo ponderado, con un turno ordenado, y da la posibilidad de dialogar, digamos que es una disputa intelectual dialéctica, en igualdad de condiciones y oportunidades. Es decir, que es una herramienta también inclusiva, ¿no? Y que utilizáis en vuestro centro como tal. Y además es que el ajedrez se ha convertido también en un signo de identidad, ¿no? Del centro de Jaume Balmes. ¿En qué formas, en qué asignaturas y en qué edades utilizáis el ajedrez? El ajedrez está encajado en nuestro horario en la primaria, en la hora de matemáticas. Digamos que hemos sacado, entre comillas, una hora de matemáticas y hemos hecho ajedrez en primaria. Mientras que en educación infantil se parte desde la psicomotricidad. Aprendemos moviéndonos diferentes aspectos de lateralidad, movimientos varios, y algo del juego del ajedrez y diferentes de sus elementos, mientras que en primaria tenemos una hora semanal en todos los niveles, de primero a sexto de primaria, Ujú. y en esta hora semanal enseñamos ajedrez, pero sobre todo lo utilizamos para abordar todo el currículum en función de nuestras necesidades.
vamos acordando con las maestras tutoras qué es lo que queremos llevar a nuestra aula para potenciar en clase. Vale. Y bien, por otra parte, las maestras tutoras y demás especialistas a lo largo del curso, en diversos momentos, lo utilizan también en sus clases, porque bueno, tenemos muchísimas actividades y vamos creando muchas actividades transversales, gamificaciones, juegos muy variados que nos permiten abordar el currículum de una manera más original, posiblemente, mucho más divertida a partir del juego. A partir del juego, estos contenidos curriculares para nuestros alumnos pasan a ser competenciales, pasan a ser verdaderamente significativos. No estamos abordando contenidos para un futuro, no, es para el presente inmediato, para jugar, para ganar. Porque claro, un juego no tiene gracia si no se intenta ganar. Si a los dos equipos, jugadores o jugadoras, les da igual ganar, pues el juego no tiene gracia, no tiene emoción. Es la excusa. Como comento, ganar es la excusa. Hay que intentar ganar, pero lo más importante es aprender y divertirse. ¿Y qué competencias se trabajan? Pues podemos trabajar todas las competencias. A partir del juego, evidentemente, el racionamiento lógico, pues lo abordamos desde el primer momento. Y si tenemos un poquito más de conocimiento, más allá de saber las normas del juego, en cualquiera de las partidas de nuestros alumnos y alumnas podemos plantear retos a partir de su propio juego, de recordar aspectos que hayamos tratado anteriormente, y desde cualquier otro ámbito podemos montar diferentes gamificaciones, tableros didácticos que son tableros en papel o en formato digital, donde podemos poner piezas, o no solo piezas de ajedrez, sino también palabras, números, imágenes, y capturar o bien observar esas posiciones. Podemos hacerlo de manera individual, en pareja, en pequeños grupos, en gran grupo. Tenemos muchísimas posibilidades. Podemos abordar todas las competencias y últimamente en nuestra escuela, además, estamos trabajando la que tal vez no se contempla de manera directa en el currículo, es la competencia emocional, tal vez la más importante de todas ellas. Porque a partir del ajedrez también podemos plantearnos el ser fuertes o dar herramientas, no solo para observar o reflexionar sobre aquello que es importante en nuestras vidas, o reflexionar sobre ello, que es lo verdaderamente importante, sino también cuáles son nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, cómo podemos afrontar las pérdidas, cómo podemos valorar todos nuestros éxitos, todas aquellas cosas y personas que tenemos. Podríamos ver algunas imágenes de la aplicación, bueno, de proyectos que hayáis desarrollado que muestren, ¿no? Cómo dar respuesta a estas competencias usando el ajedrez. Bueno, he preparado esta presentación básicamente con 3 actividades o proyectos transversales que hemos desarrollado entre el curso anterior y este en el Jaume Balmes. Partimos con caballos, radios, brújulas y relojes. A partir del movimiento del caballo, introducimos el movimiento del caballo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues ahí vemos a una niña que está saltando en el tablero de suelo. El material, al menos para mí, principal, más importante a la hora de enseñar
el ajedrez y todas sus posibilidades es un tablero de suelo, un tablero gigante donde poder hacer las actividades, jugar, desplazarse y no solo con los niños más pequeñitos. Bueno, pues vamos a ello. Mirad, partimos de una brújula y un círculo. Introducimos las partes del círculo, el centro, el radio, muy importante, radio 2 del caballo, y observamos, bueno, repasamos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y si trazamos una circunferencia en el reloj, esos 12 puntos, y trazamos las radiales del círculo, si partimos de dónde sale el caballo, una casilla central, a el punto central de la casilla a dónde va el caballo, en un reloj observaríamos que iría al 1, al 2, al 4, al 5, tal y como se está mostrando en esta imagen. Y de esta manera no solo repasamos los puntos cardinales, precisamente en los puntos cardinales es donde no iría el caballo. Al norte el 12, el sur el 6, en cambio en el resto de los números del reloj son las casillas donde puede ir el caballo. Esto lo trabajamos en clase, abordando diferentes aspectos. En el tablero de suelo montamos este círculo reloj y los niños y las niñas saltan. Podéis observar en los artículos que hemos montado en el blog y ver los vídeos con ejemplos de cómo saltan. Claro, esto les gusta mucho. Y aquí, si comparamos con el alfil en un reloj se desplazaría no a un número concreto, sino estaría entre el 1 y el 2, justo en el medio, trazando un ángulo de 45 grados. Solo con el caballo, la cantidad de posibilidades que tenemos y las matemáticas. Esto es solo un ejemplo, porque hay cantidad. Vamos, si vierais los ejercicios de Juan Luis Jauregui Berri en Argentina, que trabaja hasta las figuras con volumen con el ajedrez, aunque parezca mentira. Ahora vamos a mostraros una unidad didáctica que no llegamos a finalizar del todo por la pandemia. Claro. Los hermanos Bishop. Este trabajo parte de observar en uno de los grupos del curso pasado de segundo de primaria cómo habían dificultades muy grandes de trazar la diagonal de los alfiles en el tablero a la hora de jugar. Y aquí estáis viendo pues, a White y a Black, bueno, unas figuras, unos alfiles tuneados a modo de personajes, los personajes de un cuento. Redacté un cuento, Los hermanos Bishop, influido en el cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. Aquí los vemos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues recordamos el cuento de Hansel y Gretel, vimos un vídeo en clase, hemos hablado sobre el cuento, podemos hacer las preguntas típicas de comprensión, hemos hablado de los hermanos Grimm, y a la derecha tenemos al compositor Humperdinck, que escribió la ópera Hansel y Gretel, la misma. Entonces, en la hora de música, pues hemos visto algún pequeño fragmento de esta obra musical. ¿Y todo esto por qué? Porque para ser conscientes del movimiento y de lo que estamos haciendo en todo momento, como podéis ver en el tablero gigante, a ver si veis, estamos con un hilo, con diagonales de los movimientos que estamos haciendo con el alfil. La idea del cuento es que los personajes, White y Black, blanco y negro, y Bishop es alfil en inglés, les gusta mucho el chocolate blanco a uno y el chocolate negro al otro, están cansados ya de tanto comer chocolate, les gusta, sí, pero no les ha hecho bien. Entonces van al bosque, el tablero, a buscar comida saludable. Con esto estamos trabajando también aspectos muy importantes, transversales, como es el de la alimentación y la importancia de cada uno de los alimentos. Bien, pues para no perderse, van depositando, igual que Hansel y Gretel, por cada
casilla por donde pasan, depositan, bueno, alguna migaja de los chuches que tienen para después rehacer el camino. ¿Con esto qué conseguimos? Pues ser conscientes del recorrido que hacemos, construir y reconstruir. También hacemos juegos con los alfiles en equipo, capturando círculos en este caso, en orden, y un equipo conduce a su alfil niño o niña, porque los niños hacen de piezas, evidentemente, bueno, es mucho más vivencial, se meten en la historia, en el juego, físicamente, presencialmente, y de esta manera, sobre todo, los que tienen más dificultades aprenden mejor y los que tienen menos dificultades se divierten más y se ayudan. Juego cooperativo, muy importante. Hicimos también un dictado, una actividad muy competencial, que es lectura del cuento, y hay que deducir el trayecto que hace cada alfil. Por ejemplo, si White, que es el alfil blanco, decimos, White avanzó 4 kilómetros en dirección noroeste, pues debemos de suponer que si avanza 4 kilómetros, avanza 4 casillas en dirección noroeste, y hay que adivinar dónde va. Estos son las frutas de los árboles que se encuentran en el bosque, los hermanos Bishop. Dictado que va algo más allá de la comprensión lectora. Muchísima imaginación y trabajo de orientación espacial. La idea final, para culminar toda esta actividad, era representar el cuento con los niños y las niñas, explicando el cuento y ellos y ellas haciéndolo en el tablero gigante. Y por último, una actividad que me encanta, espectacular. Esto es una partida real que montamos entre el instituto próximo a nosotros y nuestra escuela. Y nos lleva nuestro tiempo. Tenemos público, nuestros propios compañeros y compañeras de otros ciclos vienen como público, algunos papás y mamás invitados. Tuvimos la tele del Prat en nuestra última edición. Se juega partida real, se canta las jugadas y en el tablero gigante, en directo, porque cuando se hace un ajedrez viviente, se suelen representar partidas ya jugadas anteriormente, partidas históricas, conocidas, vistosas. Esto es una partida real. Entonces, aquí los niños y las niñas que están en el tablero se han de orientar muy bien, que tiene su dificultad, porque como podéis ver, el tablero es enorme. Y además, hemos acordado, en el caso, por ejemplo, de hacer una captura. Hay unas coreografías, porque ha de ser más o menos ágil para que el público no se aburra, para que se divierta. Y bien, hay unos ensayos, hay que ponerse de acuerdo y, por supuesto, un trabajo artístico, de pensar en diseños que sean también útiles, prácticos, no solo bonitos, para poder estar bien durante el juego y la representación de la partida. Es un día tremendo porque nos acompañan familias hasta el pabellón deportivo y un grupo de batucada de nuestra propia escuela, porque tenemos un grupo de batucada en el Jaume Balmas. Nuestro compañero fantástico Yogi pues los prepara y hacen una percusión acompañando en todo momento desde que salimos y después hasta que regresamos también, desde el pabellón hasta que regresamos. Bueno, y ahí en la presentación pues hay mi correo, pues si alguien quiere escribirme, el blog especializado en ajedrez educativo que tenemos en el cole y que llevo, donde se puede ver todo esto y mucho más, el web de la escuela, mi Twitter, donde voy colgando cosas, compartiendo, Instagram, que no lo uso tanto, ¿de acuerdo? Yo me he quedado impresionada de todas las posibilidades que ofrece el ajedrez y me encantaría ver este espectáculo en directo porque debe ser impresionante, todo el colegio implicado, realmente es muy chulo.
¿Y consideras que la serie de moda de Gambito de Dama está sirviendo para impulsar o para recuperar el ajedrez en las escuelas y el ajedrez educativo? Porque no sé qué presencia hay actualmente del ajedrez en las escuelas en Cataluña y en España. No sé si es una práctica habitual, si es, claro, supongo que no todos los colegios tienen unos proyectos transversales como el vuestro, ¿no? Sobre la serie, comentar, creo que es bastante sabido. Ha relanzado muchísimo el juego en sí mismo, pero también todas las vertientes del ajedrez, que no solo es el ajedrez educativo en la escuela, tratando el ajedrez, cualquiera de las materias curriculares de manera transversal, sino también el ajedrez social, el ajedrez terapéutico, cualquiera de sus modalidades. Y sobre el ajedrez educativo en Cataluña y en España, Mm. bueno, no sé hasta qué punto la serie tiene tanto que ver con este relanzamiento del ajedrez educativo. Se está dando en los medios de comunicación y eso es muy importante. Porque el ajedrez educativo, lo que acabéis de ver, todavía es muy desconocido, incluso entre el profesorado, todavía. El ajedrez educativo no es un juego, es una pedagogía. Utiliza muchísimos juegos, muchos materiales, con muchas actividades muy distintas, con distintas dinámicas, agrupamientos. En Cataluña tuvimos una eclosión y un auge en los primeros años con el proyecto Els Escacs a l'Escola. Es una comunidad con un proyecto referente a nivel mundial, solo que bueno, se ha desacelerado en los últimos años, pienso, este proyecto. Por lo visto, para el próximo curso, gracias a un trabajo que está haciendo desde el Departamento de Educación de la Generalitat, una unidad muy concreta quiere relanzar y potenciar, y se ha abierto una cuenta de Twitter, Els Escacs a l'Escola, y un correo electrónico con cuenta del Departamento de Educación, que no había. Y además hay una propuesta en un municipio, Sant Vicenç dels Horts, donde se pretende hacer formación en todas las escuelas de la localidad y además poderlo tener a nivel no formal, en extraescolares, en la biblioteca pública y a nivel informal también con mesas exteriores del municipio, promocionando en los comercios. Es una propuesta muy interesante y espero que fructifique. Por lo que se refiere a España, y sobre todo la Comunidad de Aragón es referente a nivel mundial, ya que tiene un web que es tremendo, el web de ajedrez a la escuela, que es referencia mundial en cuanto a recursos. Es impresionante todo lo que tienen y está llevado exclusivamente por maestros y maestras. Y mencionar también Madrid, que se ha formado a maestros y maestras en los últimos cursos a partir del primer proyecto de ajedrez y educación Erasmus Plus, Castle Project, que ha sido muy importante. Y ahora estamos trabajando, y formo parte del equipo español que lleva la parte pedagógica, estamos con su continuación, que es Chess, a game to be spread in schools, que estamos empezando a arrancar y que cuenta con la mayor dotación económica en este sentido, 423.000 euros. Así que esperemos que todo esto vaya a más, a mucho más, porque Sí, creo, al muy principio. convencido de que es buenísimo para todos, incluso a nivel social. Ujú. Pues muchas gracias, Xavier, por compartir esta pasión con nosotros y esperemos que sí, que vaya más y que el ajedrez llegue a todos los colegios. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por poder dar a conocer más el ajedrez educativo.